Cada año, 400.000 centroamericanos cruzan la frontera sur de forma ilegal. Con la llegada de Trump, Estados Unidos ya no es prioridad. Su destino final, México. Centroamericanos, haitianos y africanos. El color no cuenta cuando se trata de brillar, sin importar el costo. México, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Este es el tema que abordaremos el día de hoy, aquí en A Fondo. Acompáñenos. A Fondo, con Magda Bastida. Las olas de centroamericanos que se dirigen al norte ya en varias ocasiones han puesto a prueba a la patrulla fronteriza mexicana en el sur del país y han provocado un aumento en la cantidad de personas que solicitan asilo en México, de más del doble de 2015 a 2016. En los últimos años de la administración de Obama, México sirvió de muro para los migrantes centroamericanos, evitando así la llegada de miles de migrantes a los Estados Unidos. Situación que llevó al gobierno mexicano a deportar a más migrantes, incluso que las propias autoridades estadounidenses. Hoy analizaremos el fenómeno de la migración en nuestro país. Por una parte, los miles de migrantes centroamericanos que atraviesan por México en busca del sueño americano, pero por otro, el de los que han encontrado en esta nación una segunda opción de vida. ¿Qué pasará? ¿Tendrá el gobierno mexicano la capacidad para brindar asilo a todos los migrantes que huyen de países del sur a raíz de la violencia o de la pobreza? ¿Cuál será el costo social de ello? Y finalmente, ¿cuál será el futuro de la relación migratoria entre Estados Unidos, México y Centroamérica? Estas y muchas preguntas más las resolveremos hoy. A Fondo, bienvenidos. Agradezco el hecho de que nuestros invitados nos acompañen en esta ocasión. Nos acompaña Eunice Rendón, Jorge Alberto Andrade, Claudia Corichi, Leonel Gerardo Cordero y la hermana Soledad Morales, todos para hablar del tema de la migración. La pregunta es, ¿da México a los centroamericanos el trato digno que como país estamos exigiendo también para nuestros connacionales? Bienvenidos sean. Este es el tema que hoy se pone sobre la mesa para debatir a fondo. Bueno, yo creo que sin duda no se da un buen trato. Yo diría que incluso México desafortunadamente ha actuado como el policía de Estados Unidos, evitando que lleguen centroamericanos hacia la frontera. Solamente en 2016, el año pasado, fueron deportados más de 148,000 centroamericanos y muchos de ellos ya ni siquiera llegaron a Estados Unidos. En el transcurso, como todos sabemos aquí, viven violencia, las mujeres viven abusos permanentes, violaciones permanentes, corrupción permanente. Entonces, me parece que sí hay un problema de fondo. Por supuesto, la violación sistemática a los derechos humanos, sobre todo de los centroamericanos, es una realidad y además ha incrementado en los últimos 5 años en 150% las deportaciones a Centroamérica cada año. Es decir, es una constante, es un acuerdo no escrito entre México y Estados Unidos y desafortunadamente temo que el actual gobierno haya hecho un acuerdo en lo oscurito con Estados Unidos justamente para mantener esa política o incluso para endurecerla. Que sirviera, digamos, como una barrera para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos, pese al costo que implica para México, Eunice. Pues miren, yo creo que efectivamente, si lo vemos en términos de números, vemos cómo Estados Unidos, las deportaciones han disminuido. En Estados Unidos de 2014 para acá, alrededor de un 53% menos de deportaciones vemos. Mientras que para México, de 2014 para acá, han aumentado justamente esas deportaciones por esta cooperación o por esta acción de facto de regresar a los centroamericanos. Y un dato que a mí me parece muy relevante es también los tecnicismos utilizados, porque si bien son 140,000, en realidad el INAMI tiene registrados 3,000 y tantos, y el otro deportados. Y la otra característica que le dan es regreso asistido. Y entonces hay 140,000 con regreso asistido y solo 3,600 deportados. Entonces también esos tecnicismos luego generan ciertas dudas, ¿no? O ciertas dinámicas distintas. Es correcto. Jorge, ¿qué opinas del tema? Desafortunadamente el Estado mexicano ha tenido una política muy fuerte de seguridad nacional en contra de las personas que tratan de llegar a Estados Unidos. Como ya lo han señalado, el número de deportados se ha incrementado y más desde el famoso Plan Frontera Sur, que surge en 2014, que no se sabe a ciencia cierta cuál era ese plan,
que se llevó a cabo, pero que sistemáticamente se van violando. Existen diversos informes que se han generado desde distintas organizaciones de la sociedad civil, en la cual señalan cómo el Instituto Nacional de Migración, quien lo encabeza, una persona que pues formó parte de lo que sucedió en Atenco, de las represiones en Puebla, y que bueno, que es el que está enfrente del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, pues tiene un instituto que viola constantemente los derechos de las personas. Como bien lo señalaban, les hacen firmar una carta a las personas que están en las estaciones migratorias, señalando que les dieron todos los servicios y que van a tener un regreso asistido. Entonces ya no aparece como deportación. Nosotros desde el ¿Es un juego de palabras, Jorge? Pues es para disfrazar esta violación sistemática, porque lo que les señalan a las personas que son detenidas es, mira, es más fácil que tú firmes esto, te vamos a regresar en cuanto tu consulado mande los documentos y tú vas a volver a regresar a México y es más fácil que pidas refugio desde afuera, pero fírmanos estas hojas. Entonces los hacen firmar, ¿sí? Todos los trabajos que se han hecho, como lo señalaba desde diferentes organizaciones, se incide que trabaja directamente en estaciones migratorias, es una constante. Eso, inclusive en un informe que sacaremos muy pronto, señalamos cuáles son las situaciones de las personas que están en la estación migratoria de Acayucan. Los niños con hongos en la piel, picados de chinches, les dan la leche descompuesta, la comida está descompuesta, porque una estación migratoria que es para 800 personas, que no tiene una cocina y que tienen que llevarles el alimento desde la cabecera municipal. Están excedidos. Están excedidos, sin medicamentos, sin médicos, inclusive sin papel higiénico. Entonces, situaciones de hacinamiento, celdas utilizadas como castigo, hay de repente la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, sus visitadores parece ser que no se dan cuenta de estas situaciones. Condiciones deplorables que pasan por omisión, Jorge. Totalmente. Pero hay un tema más. Como mexicanos, desde la perspectiva también gubernamental, se exige en Estados Unidos que se brinden los derechos humanos adecuados, que sean respetados allá en el norte. Sin embargo, ¿qué pasa entonces en México con los centroamericanos desde el punto en el que vive el centroamericano, la carne propia? ¿Qué pasa, hermana Soledad? Pues creo que cuando te refieres a esta situación, yo puedo ver como el pequeño mundo en el que yo vivo día con día, ¿no? Donde me llegan precisamente lo que ahorita decía Jorge, te llegan de la estación migratoria con una situación muy difícil, incluso de atender. El año pasado, comenzando luego enero, recibimos un grupo grande de personas salidas de la estación migratoria y como dice, ¿no? Los niños pues con piojos, las mujeres infectadas. Entonces todo esto supone para ti como el decir, bueno, yo atiendo, pero me estoy dando cuenta de una realidad que nos está rebasando. Porque cuando llegan a tu casa, al albergue, donde quieres tú pues ofrecerles lo mejor, pues te das cuenta también de tus propias limitaciones y de tocar una puerta y de tocar otra cuando la atención te supera a ti. ¿Estamos reprobados en derechos humanos, hermana? Pues creo que cuando miras estas situaciones es como una de las conclusiones a las que llegas, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos? Que sí estamos exigiendo y que no estamos brindando, Leonel. Exactamente. Bueno, yo creo que, como tú lo señalaste muy acertadamente al inicio del programa, yo creo que con esta frase, y lo hemos dicho nosotros también, de que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Con estos nuevos tiempos que se han dado en el cambio de gobierno de Estados Unidos, de repente nos hemos olvidado todos de los centroamericanos, de los migrantes de paso, y que pues en otro tiempo había sido un tema fundamental de estar revisando la situación que vivían en el tránsito desde Centroamérica, desde la frontera sur hasta la frontera norte. Yo creo que sí tenemos que revisar y volver a insistir en que se le dé la atención adecuada. Ciertamente la ley de migración
aunque su énfasis principal está en el respeto a los derechos humanos, pues la realidad es otra. Y yo creo que sí se tienen que enfocar desde otro punto de vista. Coincido con Perdóname con que te interrumpa, pero entonces el problema está en las leyes o en la aplicación de las leyes. Estamos hablando directamente en el actuar del Instituto de Migración, o, yo creo que o en dónde está el problema. Yo creo que sí hay un problema estructural del marco legal y del marco de gobierno. Coincido con Jorge en el sentido de que el responsable de la aplicación de la ley de migración y del respeto a los derechos humanos es la Secretaría de Gobernación. Dentro de la Secretaría de Gobernación está el Instituto Nacional de Migración, que su función principal es la seguridad interior y la seguridad nacional. Entonces no están priorizando la atención a los migrantes, tanto los migrantes en paso hacia Estados Unidos como los migrantes en retorno. Su visión estructural, y como ya lo señalaba Jorge, los antecedentes del titular del Instituto Nacional de Migración, pues lo ven con otro enfoque que creo que no es lo que se necesita para dar respuesta a esa problemática que tenemos en el país. Eunice. Sin embargo, digo, yo creo que a mí sí me gustaría mencionar que de todas formas yo sí veo de manera positiva el defender los derechos humanos de nuestros migrantes en Estados Unidos. O sea, el que haya algunas faltas en México y que tengamos retos importantes en esa materia, no quiere decir que no debamos exigir eso a Estados Unidos, que además, como se mencionaba, pues se relacionan mucho los problemas entre las dos fronteras. Y no solo eso, pone de manifiesto, creo que la situación de lo que sucede en Estados Unidos pone en manifiesto muchos retos en nuestro país que tiene que ver con todo esto que hemos hablado ahorita de centroamericanos, pero yo te diría otro que también hemos visto en los últimos años incrementarse de manera muy importante, que es el de los menores no acompañados, en donde también ahí México se ha quedado con una buena parte del problema, ¿no? En 2014 fue una crisis muy importante en Estados Unidos con más de 50,000 de estos niños, y para los años subsecuentes hubo una negociación entre el gobierno mexicano y americano, y muchos de esos niños también se están quedando en México y no hay también la suficientes lugares para que estén de manera adecuada, en fin, ni siquiera Estados Unidos la tiene, tampoco, también hay un reto importante, y ahora con las nuevas normativas de Trump, que creo que también hay que verlo a la luz de ello, pues hoy esos niños están criminalizando a los padres de los menores no acompañados, entonces eso genera nuevas dinámicas. ¿Qué va a pasar con estos niños? Todo el tema del asilo, por ejemplo, en donde los nuevos memorándums de Trump dice cualquiera que me pida asilo se va a esperar en México. En fin, creo que sí hay que ver a la luz de las dos fronteras la situación de lo que está sucediendo. ¿Se está comportando México como un espejo de Estados Unidos en este tema? Pues yo no diría que es un espejo, creo que son contextos distintos, creo que el tema también de la migración centroamericana tiene más años también siendo un reto, igual que en Estados Unidos ha sido la deportación desde Obama, 3.8 millones de eventos de deportación de 2007 para acá, más o menos. Entonces creo que es mucho que fue, también por cierto, el tono. El presidente que más deportaciones tuvo. Sí, mucho tiene que ver, creo que el tono, la actitud y bueno, también que en el caso de Estados Unidos pues lo ha agarrado como un tema recurrente. Creo que cada vez que no le sale algo en materia de política exterior o política interna, recurre otra vez a los migrantes mexicanos, al muro, a los malvados, en fin, ¿no? Creo que es un tema ya pues que le ha dado éxito en algunas cosas y lo utiliza. Hermana Soledad. Sí. Quería comentar algo respecto a lo que mencionaba ya Eunice puntualmente sobre el tema también de los niños que se están quedando en Estados Unidos, pero también niños centroamericanos que en su momento les tocó quedarse en México. Claro. En periodo pasado, el año pasado, llegaron a Cafemín en varias ocasiones niños y adolescentes no acompañados. Han tomado de alguna manera como un referente canalizarlos a Cafemín. Pero lo que nosotras hemos notado es, como yo los traigo, aquí están, y bueno, como que a ver tú qué haces con ellos mientras yo decido qué voy a hacer. Pero cuando tú te das cuenta que hay niños que incluso en sus países tienen una alerta, bueno, aquí es Amber, allá es Alba Kenneth, tú dices, bueno, ¿qué está pasando? En realidad estos niños ya pasaron por Comar, ya pasaron por qué organizaciones y ya vieron cuál es la situación real de los niños. Y de repente no es así, pero sí te llega unos 5, 6 días después, vamos a ir por fulano y fulano porque van a tener lo que ya decía Eunice, un retorno asistido, como la otra
manera de decir los vamos a deportar, ¿no? ¿Será necesario entonces evaluar cuál es la situación del Instituto Nacional de Migración o incluso cambiar, modificar la cabeza que está como tal al frente de este instituto? Bueno, yo creo que es fundamental evaluar al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación, pero es un tema más de fondo. Yo creo que México vive una crisis de derechos humanos, o sea, una crisis general de derechos humanos. En los últimos años hemos recibido 18,000 recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. 18,000. Y de esas, 14 recomendaciones han sido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para estos temas. Entonces, dices, bueno, estamos en una crisis de derechos humanos en el país con los propios, con nuestros propios mexicanos y mexicanas, las torturas, las desapariciones, la violencia permanente, el momento de las detenciones ilegales, en fin, una serie de violaciones permanentes a los derechos humanos con las y los mexicanos y que además se reproducen de otra manera también en violaciones a quienes pasan por el país y son más vulnerables, sobre todo los centroamericanos, sobre todo los niños y yo diría sobre todo las mujeres. Permanentemente tenemos informes, hemos trabajado y hemos visto a mujeres que sobre todo han sido violadas. Vienen y cruzan el país sabiendo que pueden ser violadas y además otro tema muy delicado es que además son presa fácil de grupos de delincuencia organizada, las y los centroamericanos. Entonces, yo creo que más bien es que tenemos una gran crisis de derechos humanos que no ha reconocido el gobierno, que no reconoce la Secretaría de Gobernación, que no reconoce tampoco el Instituto Nacional de Migración dentro de este esquema, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, que no reconoce la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero como dice Eunice, eso no significa que no reclamemos que se proteja y se reconozcan los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos en un contexto en el que estamos viviendo, como algunos dirían, una guerra cultural de Estados Unidos, de la presidencia de Trump contra México y contra los mexicanos. Bien, que el tema de las relaciones exteriores de México como tal, esta relación que se tiene ya con Estados Unidos y con otros países, es un tema que también habría que analizar. Además, ya se han implementado diferentes políticas que buscan brindar, sí, apoyo a los centroamericanos, pero la pregunta sería si verdaderamente esas políticas están siendo las adecuadas o si se necesita trabajar más a fondo en ellas. Con este tema vamos a volver en unos minutos. Esto después del corte. Ok, en el siguiente bloque vamos a platicar ahora tal cual de las políticas, del aumento de las solicitudes de asilo centroamericanos que se han presentado en México. Estas solicitudes, Pero también México debe dejar muy clara una nueva política migratoria con Centroamérica, con el Caribe y con aquellos migrantes que incluso han cruzado desde otros continentes. México debe recuperar esa tradición humanitaria. Entre 2011 y 2017 se han incrementado en un 1000% las solicitudes de asilo en nuestro país. Solicitudes que en un principio iban dirigidas a Estados Unidos, pero que en ese deambular de los centroamericanos y de algunos otros migrantes han encontrado ya en México una opción de vida. Este es el tema que se pone sobre la mesa en esta participación. Bueno, ¿Quién inicia? Sin duda. Claudia. Creo que es cierto, algunos han encontrado en México una posibilidad de vida, pero yo creo que se han incrementado también porque hay un enorme temor desde la toma de protesta de Donald Trump. Se generó esta tensión, este enorme miedo, no solamente de nuestros mexicanos, sino también de los centroamericanos y de muchos otros, incluidos haitianos, en las cuales dicen, bueno, va a ser prácticamente imposible que yo llegue a Estados Unidos, además seguramente me van a deportar, entonces encuentran en México una segunda opción.
Creería yo que más bien no es su primera opción. Su primera opción es Estados Unidos. Su segunda opción es México, si es que no logran pasar del otro lado de la frontera, y muchos de ellos evidentemente están pidiendo un asilo humanitario, están en la frontera en una situación muy compleja, incluso aunque algunos lo nieguen y lo niegan las autoridades mexicanas, también hay gente de procedencia africana, también están... Y que lo estamos viendo en Tijuana. Por supuesto, que están en Tijuana y que tienen una circunstancia muy compleja, pero realmente creo que su primera opción es Estados Unidos. Al endurecer Estados Unidos su política migratoria, pues están optando como una posibilidad en quedarse en México, cuando la realidad es que México no está teniendo condiciones ni siquiera para los propios mexicanos. Esta es, creo que, una preocupación, y lo que se trata es garantizar que quienes se queden en México no vivan en una situación de violación a sus derechos humanos. Bien, Jorge. Sí, la política de Estados Unidos siempre ha sido dura. El cierre de fronteras, la securitización. Entonces creo que también lo que se ha maximizado mucho el discurso de Trump, que mucho de eso también tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por presupuesto. Todo el dinero que se pensaba para la frontera, para el muro, pues está en cámaras, está en drones, están en detectores cuando cruzan por el desierto. O sea, está el paquete para no dejarlos pasar. Entonces, el seguir hablando de Trump, creo, y de su política, es también como enaltecer algo que no está sucediendo y que se estaba dando ya desde el tiempo de Obama. En 2001, en las Torres Gemelas, se deportaron 2.167 personas mexicanas durante todo ese año. Pero lo más complicado es de que el muro que ha levantado el gobierno mexicano con sus diferentes dependencias ha sido brutal. Ha sido muro mexicano, no estadounidense. No estadounidense, y un muro brutal que no tiene que ver con vallas, no tiene que ver con muros. El hecho que dejen a la delincuencia organizada, el secuestro de migrantes, y está documentado desde 2004. En 2009, inclusive, en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de secuestro de migrantes, señalaban cómo agentes del Instituto Nacional de Migración entregaban al crimen organizado a los migrantes. Bueno, tenemos el caso concreto de todos estos migrantes que han aparecido en las fosas. Están, las fosas comunes. Están los informes que se han publicado desde la 72, que es en Tenosique, Tabasco, cómo los secuestros masivos de migrantes se siguen dando, en donde está la participación de policía municipal, de policía estatal, la extorsión de policías federales, la extorsión ahora nos encontramos del mismo ejército mexicano. Corrupción en los diferentes... de todos los niveles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos en una crisis de derechos humanos, no debemos de olvidar que la migración es un factor económico y hay una responsabilidad y corresponsabilidad de los estados-nación que no les dan la oportunidad a sus connacionales de quedarse en sus lugares de origen y de tener una vida digna, sino que tienen que arriesgarse a tratar de llegar a un lugar para poder tener mejores condiciones de vida, salud, alimentación, educación. Y bajo esta sombrilla es lo que está sucediendo una crisis de derechos humanos. Porque si bien es cierto, los agentes de la Border Patrol golpean o detienen con cierta agresión a los mexicanos, pues no los entregan al crimen organizado, ¿no? Ahora, contrario a lo que pasa en México, lo que pasa ¿no? en México, o qué pasa con las deportaciones que los están dejando en Tamaulipas. Así es. Entonces, en Tamaulipas está... Como el caso de San Fernando con esta fosa, ¿no? Sí, y están las camionetas esperando a que lleguen los camiones con deportados, porque generan de $3,500 a $7,000 una persona que paga un rescate. Entonces, también es una cuestión de el dinero que deja a las bandas delincuenciales y el dinero que deja a diferentes organizaciones policiales la extorsión de migrantes mexicanos y estamos hablando de un tema muy fuerte de corrupción que deja ese dinero en las arcas de la delincuencia. Eunice. Yo creo que hay que considerar también, antes que nada, que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, y eso también le da ciertas características y retos ya por la pura situación geográfica y por estos
estos elementos en cuanto a la migración. Pero me parece también importante en cuanto a los retos mencionar también la participación de los gobiernos de los estados. Creo que es importante que también se involucren más, que haya mucho más medidas en términos de albergues, de cuestiones y políticas de reinserción. Mucho de esto se trata de reinserción social, tanto los que regresan como los que pasan, los que se quedan, las poblaciones flotantes que ya hablábamos con los haitianos, que se supone son ahorita creo que 4,000 haitianos que están por ahí varados. Estuvieron también los cubanos en Tamaulipas. Se llegaron a manejar, ¿no?, cifras hasta tampoco... de 7,000 haitianos estacionados totalmente allá. Y yo estuve ahí con los haitianos, por ejemplo, es una experiencia que yo conocí estando visitando los albergues, y al final del día, pues es gente buena, es gente que incluso muchos de ellos tienen estudios, etcétera, pero que si tú no tienes políticas adecuadas para la reinserción y para que estén también de manera hasta sana, porque los albergues tampoco tienen la capacidad de tener a tanta gente, pues eventualmente vas a tener problemas. Y es lo que también se mencionaba, muchas veces, y es algo que pasa también con los menores no acompañados, importante, es incluirlos en temas de crimen organizado, y ahí hay una oportunidad que tiene el crimen. Sin embargo, yo ahí sí no diría, ¿no? Y no estoy de acuerdo que las autoridades americanas sean mejor en ese sentido. O sea, creo que hemos visto hasta autoridades matando a migrantes en la frontera del lado americano, y no solo eso, yo sí pondría, creo que sí ha hecho un cambio Trump. El principal cambio que yo vería entre Obama y Trump, a pesar de que concuerdo que la política en contra de los migrantes, y si no hubiera sido históricamente así, quizá no estaríamos hoy en donde estamos, pero me parece que sí ha puesto una diferencia fundamental, que es el miedo. Y el miedo genera dinámicas perversas, el miedo genera abusos, y ya no solamente los agentes fronterizos. Digo, yo tengo reportes de migrantes en donde en sus mismos empleos pues han abusado más porque no tienen papeles, entonces les bajan el sueldo, ha habido cuestiones con bancos. O sea, sí, estas redadas que ya se están empezando a aplicar. O el racismo, ¿no?, de a pie, ¿no? Que también es algo el incremento de la xenofobia, que es un tema importante. Yo coincido con Eunice en un tema. A ver, Estados Unidos deja a muchos de estos deportados en los puentes en la madrugada, sabiendo, por ejemplo, en Tamaulipas, que si los deja en el puente en la madrugada, quien va a llegar por ellos y se los va a llevar es el crimen organizado. Es correcto. Entonces, saben de manera permanente que así es, o a veces tienen en las estaciones estas donde se lleva el ICE a nuestros connacionales del otro lado de la frontera, los tienen 3, 4, 5 meses sin que se puedan comunicar con nadie, sin que puedan hablar con nadie. A veces a mujeres que tienen a sus familias y los tienen ahí retenidos. Entonces, es verdaderamente brutal la política que Estados Unidos tiene, y coincido, ha generado miedo, ha generado también mucha xenofobia, mucha discriminación, pero particularmente hacia los mexicanos y mexicanas. Es decir, no hacia en general los latinoamericanos, los extranjeros, los chinos, no, hacia las y los mexicanos, y esto ha generado una ola de discriminación, de violencia. Hemos visto incluso videos donde los niños y niñas en las escuelas empiezan a vivir más bullying, a ser hostigados, a ser golpeados por sus compañeros por el mismísimo hecho nada más de ser de origen mexicano. Es correcto, Claudia. Hermana Soledad, le toca vivir esta cercanía con los migrantes centroamericanos. Le ha tocado también ver cuáles son estos procesos para llevar a cabo las solicitudes que finalmente buscan, a través del asilo, buscan un refugio en nuestro país por la situación que viven tan violenta en el sur de América, ¿no? En el centro de América como tal. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Ha habido casos, y es algo que llama mucho la atención, casos de personas que han tenido contacto directo con la violencia, que se vieron en necesidad incluso de cometer crímenes atroces porque eso era lo que les exigía el crimen en su país. Y llegan a México en busca del sueño americano, se quedan y ahora pretenden generar justamente este permiso que les dé asilo. ¿Esto no podría ser contraproducente, hermana? ¿No sería que estaríamos reclutando incluso a gente para el crimen organizado? Pues yo creo que el temor siempre existe, ¿no? Porque lo mismo, a tu albergue llegan familias que vienen huyendo de persecución, de violencia en su país, pero también sabes que entre los que tú tienes o puedes tener albergados, puede haber alguno que ha sido pues parte de esas pandillas y que incluso encuentra en el mismo albergue como la posibilidad de decir, bueno, pues a este, ¿no? Yo desde allá le traigo ganas. Sí, claro. Entonces, sí, creo que preocupa, como decir, bueno, se quedan. Lo que a nosotros nos ha tocado ver también es como de alguna manera ver en el refugio no solamente para quedarme, como un medio para quedarme, sino también para seguir transitando.
Nos ha tocado ver familias que obtienen el refugio y dicen yo me voy. Ya tengo cómo salir sin problema de México. O familias que se quedan y que empiezan y buscan trabajo y viven todo esto que ya han comentado de, pues como tú no tienes papeles, te pago menos, te doy un horario también más difícil y la familia empieza su vida en México y de repente llegan ahí con nosotras a Cafemín y dice, ¿sabe qué, madre? Yo me voy a arriesgar porque yo aquí no puedo, no tengo manera de vivir. Bien, el tema ahora de estos migrantes haitianos que se han instalado en Tijuana, del gran número de ellos que ya vieron, que ya encontraron en México trabajo, que muchos de ellos, sus hijos ya están estudiando y que recientemente México ha puesto las políticas necesarias para brindarles apoyo. ¿No es aquí en donde México se está convirtiendo en candil de la calle y oscuridad de su casa, Leonel? Bueno, primeramente yo creo que sí habría que revisar el caso de los haitianos allí en Tijuana. Nosotros también hemos estado allí viendo cómo, en qué condiciones están. Muchos de ellos vienen a diferencia de lo que cree uno por acá, que vienen en condiciones de estudio no bajos, altos, con posibilidades económicas también. Unos vienen de Brasil y otros, sí, hay diferentes estratos con dificultades económicas también para estar, pero no es la generalidad. Yo creo que la mayoría de ellos tiene como prioridad pasar a los Estados Unidos. Si bien esta cifra que tú das de que se han incrementado las solicitudes de asilo, pues yo creo que muchas de ellas son para permanecer aquí en el país mientras que logran pasar para allá, ¿no? No para quedarse. Y su trabajo o buscar a aquellos que lo necesiten una fuente de ingresos, pues es precisamente para seguir en ese camino. Sería preocupante, perdóname que te interrumpa, Leonel, sería preocupante que muchos de ellos buscaran quedarse, porque si de entrada estamos hablando de un índice demográfico en el país importante, estaríamos hablando de cuántos más. Estábamos iniciando este programa con 400,000 personas que atraviesan México. Muchos de ellos buscan quedarse. Hablábamos ya de estos porcentajes de solicitudes. ¿No estarían generando en México un problema social importante, una crisis humanitaria que podría ponernos en determinado momento en la misma posición en la que hoy se encuentra Estados Unidos? Yo creo que es necesario, nosotros insistimos mucho en la violación de los derechos humanos, en el maltrato que sufren nuestros connacionales en Estados Unidos o otros migrantes, los centroamericanos, pero no nos ponemos a reflexionar qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano, el ejecutivo, respecto a de todo el fenómeno migratorio? No solamente en particular de los deportados o de los connacionales que están en Estados Unidos, sino de todos los factores que tiene el fenómeno migratorio, ¿no? o todo este fenómeno de movilidad humana. Es tanto los migrantes de paso que vienen de otros países, principalmente de Centroamérica, los de otros países del Caribe como los haitianos y africanos. También la situación, el trato que se les da a todos esos migrantes de paso aquí en nuestro país. Y yo creo que también parte de esta definición de una política de Estado en materia migratoria por parte del gobierno mexicano es necesaria en estos momentos, porque el gobierno mexicano está en una forma reactiva a lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? O a lo que declara el presidente de Estados Unidos. Y a veces como temor de que no le vaya a molestar o de que se vaya a enojar más, ¿no? Contesta de acuerdo a lo que plantee. Sí, pero necesita una política más definida, más firme, más enérgica ante los señalamientos y ante las dicho de una forma directa, ¿le han faltado pantalones al gobierno mexicano para imponerse ante las políticas de Donald Trump de Estados Unidos, Eunice? Yo creo que necesita una política más firme y además también una respuesta más firme, más enérgica y también medidas aquí para hacerlo, para que sean congruentes esas. Te quema la respuesta, Eunice, dilo. No, yo creo que sí más firme, pero Perdón. creo que yo sí quisiera mencionar también algo. Yo creo que hemos visto un canciller muy interesado en temas económicos, en este tipo, en tratados, etcétera. Pero en todas las visitas que ha hecho a Estados Unidos, nunca yo he visto que se reúna con la comunidad. Entonces creo que eso es un indicador de lo mucho que le interesa a la comunidad. Entonces creo que sí tenemos hoy una cancillería en donde afortunadamente tenemos un subsecretario
avanzada, que sí tiene un interés y un conocimiento de la comunidad, pero que yo eso no lo veo en el alto nivel más que en un tema quizá de discurso, ¿no? Y otra cosa ahí importante de la política migratoria integral, creo que coincido, y algo de lo que se ha dicho aquí que yo sí creo que pediría verlo con un poco más de cuidado, es la criminalizar a los migrantes. Creo que tampoco debemos cuidar, no estigmatizar a nuestros migrantes, así como pedimos que no se estigmaticen a los migrantes en Estados Unidos y no se generalice. Creo que es una situación compleja, que ningún país que tiene grandes migraciones la ha tenido fácil, y lo hemos visto en muchos lugares del mundo, y en lo que se requiere es trabajar en estas políticas también integrales, en donde se adapten políticas también a estos fenómenos, que puedes hacer, la verdad yo lo veo mucho desde un punto de vista de prevención social de la violencia y el delito, o sea, se parece mucho a lo que se requiere en estas situaciones, que es que la gente tenga pues las condiciones adecuadas de desarrollo, educación, economía, para que justo no caigan factores de riesgo, es decir, dar los factores de protección y la situación adecuada para que esta gente pues no caiga en estas situaciones. Y finalmente, algo muy importante de lo que mencionabas, me parece, es el tema social. Entonces, como tú dices, es más, cuando yo he dado entrevistas, muchas veces la gente te escribe, oye, ¿por qué se preocupan por los migrantes que regresan si yo nunca me he ido? Preocúpense primero por mí. Entonces, creo que también hay un tema social de fondo, ¿no? Incluso, y eso pasa en Estados Unidos y en México. O sea, cuando deportaron a Guadalupe de Phoenix, se hizo una encuesta de quién estaba de acuerdo, y aunque era muy injusto, el 60% de la gente en Arizona estaba de acuerdo que lo hubieran deportado. Entonces, creo, y también creo que en México sucede lo mismo que decías, pues en mismo Tijuana, aunque tienen estos perfiles los migrantes haitianos, la gente tiene cierto miedo, cierto recelo. Quieren cuidar lo suyo, ¿no? Quieren cuidar sus empleos, quieren cuidar todas esas oportunidades que en determinado momento, ¿no? Probablemente por estas políticas, por un tratar de brillar y fungir como samaritano de los migrantes, el gobierno probablemente les está negando. Con este tema regresamos en A Fondo. Justamente es eso, educación, empleos, apoyos. La propuesta que el gobierno mexicano le ha negado a miles que se quedaron. Un problema grande que vemos en materia de desempleo en nuestro país, y que ahora, con todas estas políticas que se están implementando, también se están otorgando empleos, pero a alguien más que no precisamente son de nacionalidad mexicana. Es el tema que forma parte de este tercer segmento en A Fondo. Bueno, creo que es importante decir que, por supuesto, tenemos que ser congruentes. Si nosotros decimos que queremos que se trate bien a los mexicanos en cualquier lugar del mundo, nosotros tenemos que tener una visión de derechos humanos, una visión incluso global, en la cual no criminalicemos y no empecemos a generar tensión o incluso discriminación a quienes están entrando o se están quedando en nuestro país. Lo digo porque me tocó escuchar en algún momento en una discusión a un político de cierto partido que decía: lo peor del muro que puede construir Trump es que se van a quedar de este lado muchísimos centroamericanos. Si tenemos esa visión, pues tenemos la misma visión que Trump y tenemos la misma visión que ha tenido Estados Unidos. Creo que tenemos que ser diferentes. Hemos pedido permanentemente que se respeten los derechos humanos y también tenemos que actuar de esta manera. Pero a mí un tema que me preocupa de manera muy importante, Magda, es el tema, por ejemplo, de qué va a suceder con el Tratado de Libre Comercio, con la renegociación. Porque es inminente la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero si el gobierno mexicano
no plantea el tema de derechos humanos y de defensa de nuestros connacionales como una prioridad, va a ser delicadísimo. Y lo digo porque estoy convencida que el actual canciller Videgaray está efectivamente más preocupado por los temas económicos. Me preocupa incluso qué va a hacer en el tema energético, se lo planteé hace unos días en la comparecencia que tuvo en la Cámara de Diputados, qué va a hacer en el tema energético, en el tema de telecomunicaciones, si no nos vamos a ir a poner de pechito, de rodillas con Estados Unidos, cuando uno de los temas que tienen que llevarse como consigna de este gobierno es la defensa de nuestros connacionales. No puede haber renegociación posible del Tratado de Libre Comercio si no se reconoce la contribución de los mexicanos y mexicanas que han dado con su trabajo, sus impuestos, a la economía de Estados Unidos. Entonces, son temas muy importantes, son temas que vienen y por supuesto también hay temas de este lado de la frontera que van a impactar profundamente si no pensamos de una manera global, pero los derechos humanos los incorporamos también a los temas económicos. Derechos humanos incorporados en toda política que comience a implementarse por parte del gobierno mexicano. Jorge. Sí, tiene que ser muy claro la forma en cómo se están planteando precisamente toda esta cuestión de derechos humanos, porque tiene que ver con derechos laborales, derechos económicos, derechos a la salud. Y que si bien es cierto, realmente, pues aquí están representantes del gobierno, pues también yo preguntaría, ¿qué se está haciendo? No, del Poder Legislativo. Del Poder Legislativo. No, del ¿Qué gobierno se está haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque vemos que la falta de empleo precisamente es de los mexicanos, pero también de otros sectores. Que si bien es cierto, nada más importan los mexicanos cuando las remesas se elevan, porque ahí sí tenemos que por lo menos en 2016 se mandaron 26.970 millones de dólares. Y de esos nadie se queja. Y de esos nadie se queja. Claro, se quejan de por qué sale tan caro la credencialización para de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que revisar, ser muy claros en todo eso, porque al fin y al cabo también hay un desamparo por parte de los otros mexicanos, porque siempre hablamos de migración y parece ser que los indígenas no migran a las ciudades. Parece ser que los desplazados de las zonas de conflicto en México, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, que están también en un proceso de violencia como lo vemos en Centroamérica, nadie hace caso de ellos. Y son personas desplazadas, y son personas interna. Y que son personas que se están moviendo de un lado a otro. ¿Qué está sucediendo con ellos también? Entonces, tenemos una situación en la cual inclusive se habla de reinserción. Yo me imagino, estuve hace poco en la Mixteca. ¿Cómo se va a reinsertar un migrante oaxaqueño que se lo llevaron a los 4 meses, que todos sus 25, 30 años de vida ha estado en Estados Unidos, y regresar a una zona en donde se siembra todo todavía como tlacolol en las colinas, donde no hay agua potable, donde es cara la electricidad por subirlo tanto? O sea, hubo una expresión que ya se olvida cuando lo dijo Andrés Bermúdez cuando fue candidato para el municipio de Jerez. Que le dijeron, pues tienes dinero, era el rey del tomate, tienes dinero, un migrante exitoso, ¿por qué regresas? ¿Por qué quieres ser presidente municipal? Y es muy aplicable ahorita, porque ahora que regreso, encuentro las mismas condiciones por las que se fueron mis padres. Y eso es lo mismo que está sucediendo. No hay condiciones para poder reinsertar a los mexicanos que van a ser deportados. Jorge, que preguntabas puntualmente, y esa es una pregunta muy acertada para ustedes. ¿Qué es lo que se está haciendo entonces desde el Congreso en este tema, en los asuntos migratorios, en las políticas que se requieren, Leonel? Bueno, yo creo que es necesario insistir en estos temas. Creo que, a diferencia de lo que dice Jorge, bueno, nosotros representamos al Poder Legislativo, que debe ser... Y a la oposición, además. Y a la oposición también. Que debe de ser, o lo vemos así, la Cámara de Diputados como un contrapeso al Ejecutivo, y señalar, creo que parte de la responsabilidad es lo que se está dejando de hacer o proponer qué es lo que debe de hacer. Comentábamos hace un momento que todo este fenómeno migratorio tiene que haber una reforma legal, un marco legal estructural,
pero también se tiene que transformar en apoyos y en recursos económicos. Si nosotros revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, es mínimo, ridículo, el recurso que se dedica a atención a migrantes en general. Como decía Claudia hace rato, nosotros estamos en la Comisión de Asuntos Migratorios. Desde el para el 2016 y para el 2017, el Ejecutivo manda la propuesta con 0 pesos para el Fondo de Atención a Migrantes. Y hemos luchado todos los grupos parlamentarios, inclusive el PRI, para lograr que se incremente o que al menos se restituya parte de ese Fondo de Atención a Migrantes que tiene el presupuesto, y que es ridículo comparado con las remesas que se tienen, de esos 26.970 millones de dólares que recibe el país. Nomás estamos asignando en este año 263 millones de pesos para atención a migrantes. 263 y hacemos... Pero entonces el gobierno mexicano se está poniendo en este estandarte de samaritano por la situación que se vive única y exclusivamente por Donald Trump, cuando el problema de la migración ha sido una situación que se ha venido dando desde hace muchísimos años. Sí. Entonces, lo que nos estás queriendo decir, Leonel, es que ha sido algo que nunca se ha atendido y que ahora están tratando de brillar y que no con la temática no hay congruencia entre el discurso y lo real. Lo práctico, ¿verdad? Decimos que vamos a atender a los migrantes en paso, a los connacionales que regresan, a los deportados o a los repatriados, pero no destinamos programas y recursos para ese fin. El programa, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación tiene un programa que se denomina Somos Mexicanos, y que atienden a los deportados para reinsertarlos a la sociedad y atenderlos para que vayan a sus comunidades de origen, y no tiene presupuesto, no tiene recursos, tienen que estar limosneando de los recursos que les deja Hacienda o que le deja la propia Secretaría de Gobernación, que tiene en muchos casos otras prioridades. Porque no se les ha destinado. Permíteme un segundo, Claudia. Eunice. Yo creo que, y hablando de esta reinserción y de que si se puede reinsertar a alguien o no, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que viene de un pueblito de Oaxaca en donde están las mismas condiciones por las que se fueron, creo que también hay que entender con mucho más complejidad el mismo fenómeno del retorno. O sea, yo trabajo con mucha gente que está retornando y al final del día, la gente que está en Estados Unidos no se quiere regresar, ¿no? Eso es lo primero. Pero ya que lo regresan, y hay varios tipos, creo que de retorno, o sea, en la deportación, pero también hay muchos que regresan porque deportaron a sus padres. Entonces, la reunificación familiar es otro tipo de regreso, en fin, todo eso tiene una complejidad efectivamente en la reinserción, y yo creo que lo importante de hablar de temas y políticas de reinserción es entender las diferencias que hay entre cada persona que regresa. Por un lado, los migrantes tampoco quieren regresar muchos a sus lugares de origen, entonces eso que estamos pensando, y muchos que no quisieran regresar a México. No y si regresan a México, tú los puedes ir a encontrar a los call centers que están ahí en el centro, en el Monumento a la Revolución, y son de muchos lados del país. Entonces, no necesariamente el cuate que era de Oaxaca va a regresar a Oaxaca, va a buscar en donde tiene también una mejor oportunidad, y creo que por ahí tendrán que ir las políticas, ver hacia dónde tú vas regresando a la gente, que sean polos de absorción también económica de estas personas, y que no solo se requiere lo económico, o sea, la reinserción tiene que ver también con un tema hasta psicológico en un inicio, que toda esta gente requiere una atención psicológica, no es solo recibir a la gente, es realmente tener una atención mucho más compleja y mucho más completa en la parte, como decíamos, psicológica, en lo que ya se habló mucho de que tengan documentos que demuestren algunos certificados de habilidades, el tema que ya se habló mucho educativo, o sea, muchas de las cosas que se han planteado en estos meses, me parece importante tomarlas en cuenta, y efectivamente que haya políticas, pues Somos Mexicanos existe desde 2011, pero creo que sí falta hacerlo, que las otras secretarías también se metan en esta transversalidad, y no solo para los migrantes, creo que algo que falta, como se mencionaba también por acá, es tener trajes más a la medida de los contextos que tenemos en México para hacer políticas de una mayor escala económica, pero adaptada realmente a las condiciones y situaciones que hay en México. Voy a plantearles una pregunta que va a ir acotada a la situación de los migrantes centroamericanos, al problema que se vive directamente en Estados Unidos, y vamos a plantear a México en esa postura en la que hoy está Estados Unidos. Si México se encontrara viviendo la misma realidad que hoy está viviendo Estados Unidos, con todas estas políticas migratorias de Donald Trump aterrizadas a nuestro país, ¿sería necesario entonces construir un muro en la frontera sur?
Bueno, yo creo que algunos pretenden que así sea. Yo creo que nosotros tenemos que ver la política de otra manera. Estamos viendo que sí se ha planteado la idea, o sea, no es algo descabellado. Pues yo creo que hay cosas que no sabemos, incluso de reuniones privadas que se han llevado a cabo entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, que plantean algo en los hechos, pero ni siquiera se requiere un muro. Las condiciones que se han ido generando policíacas en la frontera sur son verdaderamente terribles. Y en los hechos existe un muro, pues. En los hechos existe un muro en el cual existen policías migratorios, existe la policía municipal en algunos lugares, la policía estatal, que están generando este cerco terrible. Pero a mí me parece, y retomaría un tema fundamental en el de si se pueden reinsertar acá. Coincido con lo que dicen mis compañeros. Hoy el gobierno mexicano no tiene una política al respecto. Es decir, no tiene una estrategia, eso es lo grave. El gobierno mexicano, que hoy encabeza el presidente Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray, no tienen una estrategia específica, por una parte, para defender a nuestros mexicanos en el exterior, que aportan estas casi 27,000 millones de dólares al año, que esto, si no existiera esta entrada de divisas y estas remesas, bueno, pues sería terrible para el país. Pero por otra parte no hay una estrategia para la reinserción. ¿Y qué significa la reinserción y qué significa que la gente pudiera querer regresar? Porque de verdad, coincido con Eunice, no quieren regresar la mayor parte de ellos, tienen miedo de ser deportados. Ya probaron algunos estar en México y no les gustó. ¿Qué significa eso? Que en México tenemos un salario mínimo indigno. Absolutamente, están acostumbrados a otros salarios, a salarios mejores, que necesitamos generar empleo, es decir, empleo decente. Y por otra parte, el tema de la seguridad. Si algo le preocupa a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos es regresar y vivir situaciones alarmantes de inseguridad que vivimos todos nosotros de manera permanente y por lo cual muchos de ellos han huido. Les da miedo que vengan acá sus hijos, que regresen con sus familias. Bien. Pero como el retorno es inminente, bueno, pues habrá que tener una política estratégica. Desde el Congreso lo que nos toca es seguir peleando porque haya recursos para eso y porque el gobierno ponga atención en esto. No es fácil, somos oposición, pero esperemos que este año podamos cambiar la situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, Leonel. Voy a regresar contigo después de la pausa porque ya estamos en el bloque final. Vamos a concluir qué le está haciendo falta al gobierno mexicano para atender la situación de los migrantes, tanto los mexicanos que van a Estados Unidos, los que retornan, pero además los centroamericanos, los haitianos, los africanos que hoy viven en nuestro país. Con eso regresamos. México-Guatemala. Sí, van a buscar a gente. Pero hasta vinieron agentes hace poco. A ver, hasta Tapachula. Ayer le pregunté eso a Videgaray y le dije, ¿usted se reunió con gente del Comando del Norte, profesionales del Comando Norte, aquí en Tapachula? No es cierto. Y claro que sí. Exacto. Y aquí fue. Y además lo hacen bien. No, él viene con un propósito. Son muy largos. Bueno, yo creo que hay vamos a ver. ¿Qué significa para un migrante mexicano regresar a su país de origen? ¿Cómo nos ven ellos que están allá en Estados Unidos? Al momento de regresar a nuestro país, ¿cuál es esa cruda realidad que a todo mundo, o bueno, que a todos los mexicanos nos duele? ¿Será necesario construir un muro fronterizo allá en el sur para mitigar el problema de los migrantes que también México está teniendo? Y finalmente, ¿cuál va a ser la relación que tendrá Estados Unidos, México y Centroamérica en el tema de migración? Con esto volvemos en A Fondo. Estamos en nuestro bloque final, son las conclusiones. Leonel, previo al corte querías participar, estaba hablando Claudia justamente del tema del retorno de los migrantes, de la reinserción del muro fronterizo. ¿Qué opinas tú? Bueno, definitivamente no estamos de acuerdo en un muro, ni algo similar, ni algo que se le parezca en la frontera sur. Yo creo que debe de haber una política definida. Tal vez sí es necesaria una regulación en el flujo migratorio con la frontera sur, pero tiene que complementarse con medidas de seguridad, con medidas de apoyo
para el respeto de los derechos humanos. No es solamente hablarlo, exigirlo, pedirlo, sino también que se concrete en hechos y en respuestas, ¿no? Comentaba a mí que me preocupa la nota que aparece el día de ayer, en donde dice que Estados Unidos apadrinará una fuerza de tarea México-Guatemala. Creo que si está el padrinazgo de Estados Unidos, pues no va enfocado a una atención a ese flujo migratorio y a una atención humanitaria a todos los migrantes de paso, sino va con otra intención y reforzar esos papeles que hemos criticado de policía o que juega ¿Cuál sería México la intención oculta? Pues yo creo que volver a detener el flujo de migrantes de paso de Centroamérica hacia la frontera norte, hacia Estados Unidos. Bien. Creo que no esa es la solución. Y en lo otro, pues yo creo que sí necesitamos definir y exigirle al gobierno federal, al Ejecutivo, que haya una redefinición de la política en materia migratoria en todos los aspectos y respaldada también con recursos y programas en el presupuesto de egresos de la Federación. No es solamente decir y tener buenas intenciones, sino se respaldan con recursos y programas que lo hagan en ese tema. Y dentro de todo este fenómeno migratorio, con todos los factores, también tenemos que ver lo que ya se ha comentado aquí, la movilidad interna, la migración interna, porque tenemos muchas connacionales, muchos mexicanos, hermanos nuestros, que vienen por diferentes razones. Las principales, hay que reconocerlo, históricas, pues son económicas, que vienen de una región del sur, sureste, generalmente hacia el norte, a trabajar en el campo. Bien. Y viven unas condiciones de realmente infrahumanas. Sí. Gracias, y eso Leonel. nos estamos preocupándonos como gobierno y como mexicanos. Nos está faltando en esta política migratoria, Jorge, ya estamos concluyendo. Sí. Seamos breves, por favor. Como lo señalé en un principio, existe un muro no físico, sino de inseguridad, de violencia, policíaco, virtual. Hemos visto las construcciones que existen en la zona de Chiapas, que son controles de seguridad para entrar más al norte del país. Va a haber cambios importantes ahora para el siguiente año, si no mal me equivoco, presidentes, senadores, diputados. Esperemos a ver quién comienza a plantear sobre el papel las propuestas migratorias que se deben de tomar en cuenta, porque eso es importante. ¿Quién va a poner sobre el papel y la discusión el fenómeno migratorio? Que no sean solo palabras, sino que se asenten en un papel. Porque tuvimos una comparecencia del secretario de Gobernación señalando que se respetaban los derechos humanos de las personas migrantes. Roque Villanueva señalando también que ya no había violencia hacia los migrantes centroamericanos. Claro. Y por otro lado, pues, como se ha mencionado, una política reactiva de lo que ahora pasa con los mexicanos que están siendo deportados, que tienen diferentes características, que a lo mejor no quieren estar en México, a lo mejor otros sí, pero ya no tienen las redes sociales para poder estar, y que está un debate entre la unidad de política migratoria y migración. Bien. Con dos visiones, y entonces esperemos que ahora los que estén por llegar y que sus planteamientos como plataforma política, pues se ponga este punto sobre la mesa. Bien. Eunice, seamos breves con la conclusión. Pues mira, yo me retomaría un poco el tema a lo mejor de la frontera, en la frontera sur, si va a haber muro o no, más allá de un muro. Creo que algo que hay que observar muy de cerca es, por ejemplo, los fondos de Iniciativa Mérida, las prioridades hacia donde se van a destinar ahora pueden ser estas, ¿no? Justamente, como en la seguridad de estos fondos, pues siempre se destinan a una prioridad también de Estados Unidos. A mí me tocó en algún momento tener que negociar la parte del pilar social y era muy difícil porque era el que menos les interesaba. Entonces creo que en ese sentido hay que observar ese fondo. Y en el tema de deportación solo daría como una característica más, que si bien ha disminuido la deportación de Estados Unidos a México, que también se ha mencionado por las autoridades durante los últimos meses, hay que entender el tema más de fondo. Es decir, esto se da porque la mayoría de los deportados son aquellos que intentan entrar a Estados Unidos y lo regresan en ese intento, casi el 85%. Bien. Hoy hay menos gente que está intentando entrar por el mismo miedo, pero lo que sí hay que observar es que hay algunos con características distintas. Por ejemplo, gente
gente que tenía 40 años viviendo en Estados Unidos y que hoy lo están regresando, y eso requiere políticas mucho más afinadas. Eunice, muchísimas gracias. Hermana, se nos acabó el tiempo para el tema de las conclusiones. En una frase. Pues para mí la pregunta es que no es un muro físico, como decía Jorge, pero es un muro más extenso, porque vienen sufriendo violencia tras violencia, en lo que está también incluido muchas veces la policía. ¿Quién frena esa violencia? Entonces el muro no está así, sino como más bien transversal a la República, ¿no? Es un muro ideológico el que ya está, pero en la frontera sur. Y es un muro que desde hace mucho tiempo existe en Estados Unidos. No precisamente estamos hablando de un muro físico. Además, el tema de las políticas migratorias tiene que trabajarse, deben respetarse los derechos humanos, debe buscarse la reinserción de todos estos migrantes a la sociedad, no vistos como un conjunto, sino como una particularidad, porque tienen características específicas que deben atenderse. Es un tema que debe plantearse el próximo gobernante de este país, además de todos los que están implicados. Muchísimas gracias a todos por estar en este programa de análisis. Y gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.